A principios del siglo pasado, las mujeres en Chile estaban relegadas a un segundo plano. Particularmente las de clase alta eran educadas para ser buenas madres y esposas, lo que representaba su principal deber social, más conocido como virtud de las mujeres. Intentar modificar ese destino implicó tensiones, culpas, sobrecargas, dolores y dificultades para las mujeres de la élite, pero también significó satisfacciones personales y colectivas para quienes se atrevieron a transgredir los rígidos límites establecidos para ellas en razón de su clase y género. Regina Claro Tocornal y María Inés Mardones Acevedo, a mediados del siglo XX, intentaron trascender ese destino previamente determinado, irrumpiendo en el mundo laboral, en el académico, cultural y en el empresarial. Me casé a los 20 años, bastante joven. Nunca entendí por qué, voy a mirar a la cámara. Porque así se estilaba. O sea, había que... Las mujeres estábamos preparadas para eso. Pero cada uno tiene en esta vida su papel. Y la mujer tiene que tiene que destinarle más tiempo a su casa. Mi padre nos enseñó muchísimo, muchísimo. Él era un hombre, un científico bastante sabio. Él se recibió de médico y por mucho tiempo atendió pacientes, hospital, fue Premio Nacional de Ciencia y nos enseñó esta cosa del deber cumplido. Mi papá era más de nos llevarnos en deporte y me subió al caballo, yo no me acuerdo cuándo. Yo no me acuerdo, no era andado primero con él, después en mi caballo propio y él llevándolas. Y yo lo hizo así con los tres. Éramos relativamente separados, los tres teníamos 3 años y 4 años de diferencia, así que pudo con los tres hacer lo mismo. Era abogado en Claro y Compañía. Era hijo de Luis Claro Solar. Con una mamá muy delicada de salud, y eso sí que realmente a todos nos afectó muchísimo, porque no es pecado decirlo a esta altura, tuvo una tuberculosis al pulmón, entonces fue muy, muy, muy cuidada, porque no había antibióticos, no había nada, mi padre médico, pero te digo, tuvimos todo este montón de gente alrededor y de tías que nos cuidaron y ayudaron a mi padre en esta faena. Mi mamá no fue nunca al colegio, así que eso, para mi mamá el colegio era una cosa posible o saltable. Porque las niñitas tenían en esa época unas francesas, unas inglesas, unas no sé qué, que iban a la casa. Les enseñaban un poco de historia, pero mi mamá era buena para las matemáticas también, así que pero en fin, les enseñaban historia, matemáticas, mucha literatura, las cuatro operaciones de matemáticas y un barniz. Yo no terminé en el universitario porque me echaron, pero me echaron más que nada porque en ese tiempo tú no podías repetir cursos, en los colegios tampoco, como ahora, no sé. Y yo sufría una jaqueca espantosa. O sea, mi salud empezó ahí de chica con una cosa terrible. Y cuando yo amanecía con jaqueca no podía ir al colegio, o sea, porque era un dolor de cabeza horroroso. Entonces, iba cuando podía. Y mi papá eso lo entendió como médico bien. No nos puso en el colegio más que las humanidades, Para las preparatorias, profesora en la casa, lo mismo, matemáticas. Nada más, mucho derecho civil. Yo oí hablar de derecho toda mi vida en la casa y he sabido. Y no seguí derecho porque toda mi familia era de derecho.
así, todo. Sí. Y yo dije, no, que lata. Que lata seguir leyes. Pero yo tenía que seguir algo humanístico. Y entonces eché al año siguiente a la universidad. Bueno, por eso, porque me gustaba la historia. A pesar de que en 1877 se dictó el decreto Amunátegui, que otorgó a la mujer el derecho a ingresar a la universidad, las mujeres de la élite continuaron recibiendo una educación que valoraba, sobre cualquier otra vocación, su rol de madre esposas. Hasta muy avanzado el siglo XX, debían aprender labores de mano y los buenos modales de una dama, como preparación para el matrimonio. Pero no sé, no estudié nada porque terminé el colegio, como te digo, estudiando con mi padre en su laboratorio de farmacología, todas las materias, di los exámenes y terminé el colegio y al año siguiente me casé. Y a los 25 años tenía 4 hijas. Entonces tú, ¿qué haces con 4 hijas? A los 25 años se te suben por la cabeza, no sé. No, nadie te había enseñado tampoco a ser madre. Había que ser la mejor madre, la mejor esposa, la mejor amante, la mejor todo. Eso era lo que teníamos que ser. Pero nadie te había enseñado, no habían cursos intensivos. Entonces no existía esta gran oferta de lugares donde tú pudieras estudiar. Cosa que te digo que habían unos institutos por ahí que tú aprendías cómo ser dueña de casa. Las mujeres de élite forjaban lazos, entre ellos los matrimoniales, en los espacios de sociabilidad creados para tales efectos, como los bailes. Esa era la oportunidad que tenían las parejas jóvenes para mirarse, conocerse y comenzar el cortejo. Este proceso era cuidadosamente seguido por las madres de las futuras novias y su influencia era determinante en el potencial matrimonio. Luego, una vez que la mujer se casaba, quedaba bajo la potestad del marido y si trabajaba, no tenía derecho a disponer de su salario. La vida de la familia en esa época, la vida de la familia era que las niñas salieran de 18 años a los colegios, 17, 18. El año de bailes, de los bailes, era ese año, de todas las amigas de esa edad. Era un solo año, porque lo que pasa es que los bailes se convidaban el doble de hombres que de mujeres. Entonces, los hombres seguían yendo a baile todo el tiempo hasta que se casaban, y las mujeres no, porque el año siguiente ya había que salir todas las demás mujeres, así que había que ir al año de baile, totalmente para matrimonio. Y ahí yo creo que fue mi crisis, porque no me casaba y yo no había seguido el esquema. Yo me casé, él es abogado, él también había dejado la carrera y entonces yo le dije, yo me caso cuando se recibe de abogado, y se demoró 4 años recibirse de abogado, tuve que esperarlo. Después me costó tener hijos, tuve una sola, tuve dos pérdidas y una bastante grave. Entonces ya uno se concentra en... Murió mi madre, que me ayudaba mucho. Estuve en un periodo muy difícil de dolor en los años 60. Yo tal vez pasé por un periodo de ¿cómo se llama?, de estrés y de ¿cómo se llama?, de depresión, sí. Yo siempre digo que yo me casé con un agricultor muy rico, pero no era verdad, porque tenían un campo precioso en el sur, pero al final después él trabajó para la reforma agraria, para el Instituto de Promoción Agraria, y nosotros teníamos este campo en Futronos. Yo vivimos con mi marido y mis hijas 2 etapas en el sur, con mi hermana y mi cuñado, todos juntos en la casa, que tenía su parte simpática, graciosa, pero también no era fácil, porque fíjate que teníamos 7 niños y la mayor tenía como 5 años. Pero cuando tú vives en un campo y no eres de alma campesina, lo encuentras todo igual. O sea, yo abría la ventana, que según mucha gente era un cuadro, la abría y era un campo con árboles preciosos, y qué sé yo, una cosa maravillosa. Pero yo la veía todos los días cuando abría la ventana, entonces no tenía ni un brillo la cuestión. Cuando yo tenía unos 32 años, empieza mi vida
laboral. Mis hijas estaban en el colegio y yo empecé a ayudarle a una amiga mía que tenía una tienda de estampados. Y ahí me di cuenta que eso era lo que me gustaba, que era la historia y el ambiente y la conversación y todo. Y después entonces de bastantes años, di lo último que me faltaba, y ahí entré de ayudante de la Elsa Urbina y de Eugenio Pereira. Y Eugenio Pereira murió muy prematuramente y quedé con la cátedra de Historia de América. Entonces ahí ya me hice especialista en Historia de América. Y por ahí apareció la posibilidad de reemplazar a la pareja de mi cuñado, hermano de Ramón. Ella trabajaba en una empresa que se llamaba Autitur. Por supuesto que mi respuesta fue esa, que si yo no he trabajado nunca en turismo, en nada. Pero me dijo, mira, estas son cosas fáciles y lo vas a aprender. Y a mí me pareció interesante y decidí tomarlo, pero lo decidí. Pasé por 3 agencias hasta que llegué a una agencia en que el dueño me regaló una parte de la empresa como socia porque él no tenía idea qué hacer con la agencia. Y llegué a este Aeromar, que fue mi agencia por 40 y tantos años. Ahí incorporé a mis hijas y armamos esta empresa que fue nuestra joyita. En ese tiempo fue cuando yo entré al directorio de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo. Y por ese camino me fui incorporando a la parte gremial. Es que yo tenía una hija, una sola, de guagua, en fin, me la arreglaba y me iba en la mañana a hacer clases. Los 2 primeros años fueron más difíciles, los 3 primeros, después ya con jardín infantil. Yo reconozco eso, yo no puedo vivir sin empleo. Es muy difícil ser madre como primer rol y gerente general de una empresa donde trabajan tus hijas. Es muy difícil. Muy difícil porque hay muchos bemoles ahí. Hay capacidades, hay dedicaciones, que son distintas. Pero creo que cuando yo tomé la decisión de vender la marca a Falabella, fue un poco por liberarme de esto. Es decir, ya no ser más madre y jefa, sino que nos vamos todas como empleadas Falabella. Había que viajar y subirse al avión, había que organizar la casa para que siguiera funcionando. El marido era lo que menos me complicaba, te lo digo de verdad, porque él entendió que era mi trabajo. O sea, le costó mucho entender que no porque uno partía de viaje con otra gente podía tener la categoría de prostituta. No necesariamente. Y que para ser prostituta, finamente hablando, no necesitaba viajar. Podía ser aquí, perfectamente, si era lo que él pensaba. Aún insertándose en el mundo laboral, tuvieron que seguir respondiendo al modelo del recato, la perfección y ser el pilar de la armonía familiar. Esto les significó multiplicar obligaciones al ser responsables de la vida doméstica y dedicarse a la vida pública simultáneamente. La jaula dorada se transformaba y se recreaba. Lo único es esa frustración. Yo no tengo, no es decir, le agradezco mucho la vida que he tenido. Soy una persona optimista, pero no estoy contenta conmigo misma. Es decir, considero que debí dar mucho más en la vida. He sido tímida, he sido, no sé, no he sabido buscar los medios para... Me he metido en muchas cosas y siento que nadie me ha hecho caso en las cosas en que me metió. Entonces yo tengo la sensación de que yo he previsto muchas cosas en la vida y que nunca las he podido poner en práctica.
y que eso es lo que debía haber hecho. Yo debía haberme dedicado a la educación, incluso más que a la historia, porque me interesa más la educación que la historia. He tenido mala salud, cáncer de todos los tipos, pero bueno, eso lo vemos después. Pero eso tampoco afecta en la vida de una mujer empresaria, no afecta. Fui enferma, pero estoy viva. O sea, otras se murieron con el mismo cáncer y yo estoy aquí. Como yo tengo fe y creo en Caballero de Arriba, pienso que todavía me quedan pegas que hacer. Mira, la Universidad de la Vida yo creo que es de las más económicas y de las más grandes. ¿Ah? Y si tú te dedicas a observar durante tu vida y tienes interés por saber lo que pasa con el del lado, lo que pasa con aquí, con allá, con los mayores, los menores y qué sé yo, aprendes. A lo mejor no aprendes tantas matemáticas como en ingeniería comercial, digo yo, pero aprendes a vivir. Aprendes a compartir la vida, a convivir con la gente.